basura en una posibilidad de conciencia, de protagonismo colectivo, con Magdalena Donoso hablando de Gaia. Luego hablamos de América Latina. Con Mariela Pino estuvimos entrándole al mundo de los biodigestores y cómo hay una red de voluntades al interior de nuestro continente que va apostándole al intercambio de experiencias, a la comprensión de lo importante que es la colectividad para generar otros modos de vivir. Y hoy día vamos a conversar a nivel nacional. Ya le entramos a Chile y vamos a tener junto a nosotros y nosotras a Alejandra Parra. Alejandra Parra Muñoz es bióloga en gestión de recursos naturales, es máster en planificación de la Universidad de Otago, es además cofundadora de la Red de Acción por los Derechos Ambientales RADA de Temuco y es actualmente la coordinadora nacional de la Alianza Basura Cero Chile, asesora en plásticos y basura cero para Gaia. Como decíamos, Gaia acoge miembros en todo el mundo y desde las distintas especialidades va generando su matriz de intervención e insumos para los territorios. Vamos a estar con Alejandra hoy, quien está en línea, así que le vamos a saludar. ¿Cómo estamos, Alejandra? Bienvenida. Saludos a todas y todos por allá. Estamos Qué aquí rico en el sur de escucharla. Chile, en No la Temuco, estábamos con harto escuchando frío. mucho, pero ya la estamos escuchando por allá en Temuco. ¿También hace frío, Alejandra? Está bien helado acá, así que estoy abrigadita con harta lana. Con harto mate y harta lana. Sí. Oye, Alejandra, muy bienvenida. Qué rico que podamos estar acá explicándole a la gente qué es lo que es la Alianza Basura Cero Chile. Así vamos a empezar. ¿Qué es lo que es esta cosa? Buenísimo. La Alianza Basura Cero Chile es una red de organizaciones de distintas regiones del país. Ya somos alrededor de 20 organizaciones, desde Iquique hasta Magallanes. Y nos coordinamos a través de la Alianza Basura Cero Chile en torno a una temática que es Basura Cero, la promoción de la estrategia Basura Cero. Cada organización de la Alianza tiene sus distintos temas, distintas formas de hacer las cosas, de organizarse, etcétera, en sus distintos territorios, pero nos une y convergemos en la estrategia basura cero como una solución de fondo a muchas problemáticas que existen en los distintos territorios. Y entonces a través de esta estrategia intentamos propulsar estas soluciones de raíz, de fondo, a cuestiones no solo relacionadas con la disposición final de la basura, sino que con la extracción de nuestros bienes naturales comunes que se terminan transformando en artículos que después de usarlos botamos a la basura. Entonces es un punto de partida además que a través del cual se pueden hilar muchos conflictos y temáticas ambientales. Alejandra, y esto de la estrategia basura cero. ¿A qué le llamamos estrategia basura cero? ¿Nos puedes contar un poquito? Claro, mira, por lo general el problema de la basura se aborda desde la perspectiva de la disposición final de la basura. Es decir, ¿qué hacemos con la basura? ¿Dónde la enterramos? ¿Dónde la escondemos? ¿La quemamos? ¿La transformamos en ladrillos? ¿En madera? ¿Plástica? ¿Qué hacemos con ella? ¿O la reciclamos? ¿Qué es por lo general lo que promueven las instituciones públicas y cómo las municipalidades se hacen cargo de la basura? Es de esa manera, como una vez que la basura está generada, preocuparse de qué hacer con ella. ¿En qué negocio la transformamos? Claro, claro. O cómo la escondemos, cómo nos deshacemos de ella, cómo la hacemos desaparecer y que ojalá nunca notemos su existencia. Y bueno, la estrategia basura cero aborda este problema desde el otro lado, con una perspectiva totalmente distinta que es cómo prevenir la generación de la basura.
cómo prevenir el problema que se genera, no solo con la disposición final de la basura, con la basura una vez que está generada, sino que todos los problemas que se suceden en el proceso de producción de los productos, de los materiales que después terminan transformados en basura. Desde la extracción de la materia prima virgen para su fabricación, pasando por los procesos industriales de fabricación y después el consumo, la distribución, el uso de esos productos y finalmente la disposición final o también el tratamiento, el manejo de esos residuos a través de otras técnicas como el reciclaje, por ejemplo. Entonces la estrategia basura cero em, nos sugiere un orden de acciones donde hay acciones que son más importantes, más beneficiosas, más útiles, y donde deberíamos poner más energía, entonces más tiempo, más preocupación y las acciones que después son menos relevantes, que son menos buenas, digamos, que van teniendo limitaciones, hasta llegar a la última acción de la jerarquía, que es el reciclaje, que es solo mejor que botar a la basura o que enterrar la basura. ¿Y cuáles son Y esas acciones? entonces Porque la esa, gente suele pensar que me hago cargo de mi basura, reciclo. ¿Cuáles son las acciones que van antes del reciclaje? sí, bueno, la jerarquía basura cero tiene una primera acción que es la más importante de todas, que es la mejor, la más eficiente y la más eficaz, y que es evitar la generación de basura. Y eso se hace cada vez que no usamos artículos desechables, sino que usamos artículos durables, lavables, reutilizables, como por ejemplo los vasos, las tazas de loza, que no se botan a la basura, sino que se lavan y se usan casi infinitamente. Lo mismo con los cubiertos, las botellas de agua, yo ando con mi botella de agua rellenable para todos lados, comprar también a granel los productos que uno pueda comprar a granel, ¿cierto? Con su propia bolsa, con su propio envase, O sea, si voy a la feria a comprar. decir, no gracias, no me echen las alcachofas en bolsita, acá tengo mi bolsa de género, algo así. Exacto, exactamente. Y es tan sencillo como eso, o si te vas a comprar un helado, no pedir el helado en un vaso desechable, sino que pedirlo en un cono y después tú te comes el cono y no queda basura después de eso. Y es tan rico. Eh, ¿Cómo? Y es Perdón. tan rico. Y además es rico, sí, po, el envase perfecto. Y así muchas opciones de ese tipo que podemos encontrar cotidianamente, cada día, cada vez que vamos a comprar algo. También pensar si realmente necesitamos ese artículo, y no comprar cosas que en verdad no necesitamos. Esa es la primera acción, la más importante, la mejor que podemos hacer y que además es muy barata de hacer. No cuesta nada prácticamente, a nivel individual, personal. Por lo menos, bueno, tal vez alguien se va a querer comprar una botella reutilizable, idealmente no de plástico, de metal u otro material, vidrio puede ser también. Y eso puede tener un costo inicial, pero finalmente siempre evitar termina siendo más barato. Además, más barato, digamos, en términos monetarios. Es un Y ahorro. sobre todo más barato para el planeta, Claro. porque es lo que tiene menos impactos ambientales. Esa Y sería la después de primera. eso viene compostar. Compostar también es súper importante. O tratar tus residuos orgánicos de una manera en que no se transformen en basura, sino que se vuelvan a transformar en nutrientes, que vuelvan a nutrir el suelo para la reproducción de la vida, en el fondo. Eso es la segunda acción en importancia en la jerarquía de basura cero, em, porque el reciclaje de los nutrientes, que en el fondo es lo que se hace cuando se composta o se lombricomposta o se hace biodigestión anaeróbica de los residuos orgánicos,
En el fondo estamos reciclando los nutrientes para devolverlos al suelo y volver a nutrir al suelo, porque cada vez que se producen alimentos, se le quitan esos nutrientes al suelo y esos nutrientes no vuelven por sí solos al suelo. Y el suelo se va desnutriendo y la desnutrición de los suelos es un problema ambiental muy grave a nivel mundial, sobre el que lamentablemente no se pone mucha atención. Entonces nosotros al reciclar nuestros residuos orgánicos, estos nutrientes, y devolverlos al suelo, estamos devolviendo la capacidad del suelo de reproducir la vida y además estamos reduciendo la cantidad de basura que generamos en un gran porcentaje, más del 50% de la basura que producimos a nivel doméstico son residuos orgánicos, o más incluso. Acá en Temuco, donde yo vivo, es más del 60% los residuos orgánicos. Así es que también al compostar estás resolviendo más de la mitad del problema de la basura inmediatamente. Luego está reutilizar, donde tú vuelves a usar un artículo cuando ya terminó su vida útil inicial y le das una nueva vida útil, como por ejemplo una botella. Yo tengo una botella de agua de vidrio que compré hace mucho tiempo y todavía la estoy usando, la reutilizo, le doy otra vida útil, pero ahí ya eso va teniendo limitaciones porque no puedo reutilizar eternamente cosas que sigo comprando. Entonces, claro, reutilizo esa botella, pero no compré más, trato de no volver a comprar O sea, botellas siempre va desechables dentro a del partir de paraguas ahora. del evitar. Evitar es la primera Claro. y cuando no podemos evitar, entonces cautelar estas otras acciones como posibles. Exacto, exacto. También está reparar. Reparar es una acción incluso superior a reutilizar, en verdad. Iba antes. Está evitar, compostar, reparar. Reparar es súper importante porque hacemos tres cosas buenas al mismo tiempo cuando reparamos. Por un lado, al reparar el artículo, evitamos que se transforme en contaminación al transformarse en basura e irse a un vertedero o a un relleno sanitario. Y también evitamos demandar un producto nuevo al sistema de producción, con todos los daños ambientales que eso conlleva, inevitablemente. Y además, muchas veces también al reparar estamos dando empleo. Y de hecho, antes existían muchísimos oficios de reparación. El reparador de zapatos clásicos, ¿cierto? Reparadores de artículos electrónicos, existían mucho antes y se están perdiendo cada vez más esos puestos de trabajo porque la gente ya no repara, porque las cosas están diseñadas también para que sea tan caro como reparar. El comprarse un artículo nuevo cueste lo mismo que repararlo, o muchos artículos están diseñados para que no puedan ser reparados. Entonces, bueno, se están perdiendo sus puestos de trabajo. También existen todavía la gente que repara ropa, que repara muebles, etcétera. Entonces, bueno, antes existían los reparadores de medias, los reparadores de paraguas, reparadores de Estilo ollas, somieres, ¿no? sartenes. ¿Cómo? Reparadores de somieres. Yo me acuerdo cuando chica, estiro somieres, ¿no? Para las Sí, camas, en que sí, te estiraban el lugar donde iba el colchón antes de que fueran estas cosas raras que están vendiendo hoy día de box spring y no sé cuántas más. sí. Sí, había muchos oficios de reparación antes que hoy día casi no existen. Y bueno, hay que recuperar esos oficios de reparación, el hábito de reparar y también exigir que los artículos y los productos se diseñen para que sean reparables. Y bueno, después de eso está reutilizar, después está reducir, que es cuando ya no pudimos evitar, no pudimos, o ya intentamos evitar, intentamos reparar, reutilizar. Está la acción de reducir, que es cuando nosotros, por ejemplo, al comprar en un envase pequeño, estamos generando mucho más residuos que cuando compramos en un envase grande. Por ejemplo, una caja de leche de litro contiene lo mismo que 5 cajas de leche de 200 centímetros cúbicos.
Entonces se genera mucho menos residuo cuando compramos en un envase grande versus cuando compramos en envases pequeños. Entonces, comprar en envases grandes es una forma de reducir la cantidad de residuos que generamos con el uso de ciertos productos. Alejandra, cuando uno escucha dice, ya sí, suena súper bonito, quizá individualmente se pueda, pero hay casos de estrategias basura cero que se hayan implementado a un nivel barrial, a un nivel comunal, a un nivel de pueblo, de ciudad, por ejemplo. Claro, hay cientos de ciudades en el mundo que tienen la estrategia basura cero implementada y además como objetivo, reducir progresivamente la cantidad de basura que generan. ¿Y funciona? Y funciona súper bien. Italia es el país que tiene más ciudades con la estrategia basura cero implementada en el mundo. Y allí, por ejemplo, la primera ciudad en implementar basura cero en Europa es una ciudad italiana que se llama Capanori. Y dentro de su estrategia, bueno, la municipalidad exige que todas las casas, las familias separen al menos en 6 categorías sus residuos: lo orgánico, los papeles y cartones, los plásticos, Las latas, los seguro. metales, los vidrios y la fracción rechazo. Y cada una de esas fracciones se va a un flujo distinto para ser reciclados, compostados los residuos orgánicos. Y también tienen una estación de recepción de artículos para el reuso, Como de los para la voluminosos, así que se llama, ¿no? donación. ¿Cómo? Los artículos voluminosos, o sea, el refrigerador, todas esas cuestiones se Claro, recepcionan, los se arreglan. muebles. Exacto, tienen además bebederos de agua públicos para que la gente no compre botellas de agua desechables y tenga donde rellenar sus botellas en cualquier lado de la ciudad. Fomentan la venta a granel, le entregan a las familias cuando tienen una guagüita, un recién nacido, les entregan un set de pañales lavables, reutilizables. Tienen un centro de estudios basura cero donde analizan la fracción rechazo, que es lo que no se puede ni reciclar, ni compostar, ni reutilizar, ni reparar. Y ven qué es lo que hay allí y cómo se puede reducir aún más la presencia de los productos que encuentran más frecuentemente ahí en esa fracción. Entonces, por ejemplo, detectaron que las cápsulas de café desechables eran algo muy frecuente en esa fracción y fueron a hablar con los fabricantes de las cápsulas de café desechables. Y les dijeron, oye, nosotros tenemos un sistema basura cero y ustedes lo están echando a perder. ¿Qué van a hacer respecto a esto? Y los fabricantes de las cápsulas rediseñaron sus cápsulas para hacerlas reutilizables o compostables, por ejemplo. Y esa ciudad ha logrado reducir, pero de manera estable, tanto la fracción rechazo, lo que va a disposición final, como la fracción reciclable también. También están reduciendo esa fracción. Y en Italia en general están reduciendo mucho la generación de basura y hay ciudades que están llegando a cantidades, no sé, por ejemplo en Capanori hay familias que generan 50 kilos de basura por persona al año. Fantástico. Se Sí, puede. El tema es que se sí, sí se puede. puede, sí se Y eso puede. es lo que trabaja la Alianza Basura Cero en esta diversidad de organizaciones que se articulan en ella. Así es, así es. Todas esas estrategias promovemos. Entonces tenemos, por ejemplo, distintas comisiones. Está la comisión de orgánicos, que es la comisión compuesta por personas de distintas organizaciones de la Alianza, que trabaja sobre el manejo de orgánicos, que promueve el compostaje a nivel doméstico, a nivel municipal, que analiza el proyecto de ley sobre orgánicos, por ejemplo, que está en discusión en el Parlamento hoy en día. Está la comisión de reparación, donde también se ve cómo promover la acción de la reparación. Y ahí está la organización Reparemos, que es una de las organizaciones miembros de la Alianza, liderando esa comisión.
está la Comisión de Plásticos, donde trabajamos en específico el tema de los plásticos, la problemática de los plásticos. Ahí estoy yo en esa comisión. Y así varias comisiones que se dedican a distintos temas de manera más específica dentro de la alianza y que a través de esas comisiones coordinamos el trabajo que realizan las distintas organizaciones. Siempre, Alejandra, cautelando por un lado vivencia y por el otro lado incidencia, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y en esto de La incidencia... de la línea de incidencia, me gustaría entrar un poquitito para que luego nos vayamos a un temita musical y profundicemos en ciertas áreas de incidencia que hoy día están candentes. ¿Cómo es que se hace Sí. incidencia? Bueno, hacemos incidencia a distintos niveles. Cada organización en su territorio hace incidencia a nivel municipal, a nivel regional. Ahí cada organización ve también cómo lo hace, si se concentra más en la incidencia o en la implementación. Y después hay incidencia a nivel nacional donde, por ejemplo, el año pasado se formó la bancada Basura Cero, que es una bancada de diputadas y diputados que están promoviendo la estrategia Basura Cero, que les estamos entregando insumos y agenda para que estén preparados para el análisis de proyectos de ley, para combatir algunos proyectos de ley que son regresivos en lo que se ha avanzado en materia legislativa en Chile sobre la gestión de los residuos, para que propongan también nuevos proyectos de ley, etcétera. También hacemos incidencia a nivel internacional, por ejemplo, con el proceso de negociaciones del Tratado Global para detener la contaminación por plásticos, que es una negociación que se está desarrollando desde el año 2022 en la Asamblea de Naciones Unidas por el Medio Ambiente, y ahí nosotros desde la Alianza estamos en coordinación con organizaciones de todo el mundo que están haciendo seguimiento al proceso desde distintos países, haciendo incidencia sobre su propio gobierno, nosotros sobre el gobierno de Chile, obviamente, para que ese gobierno tenga un posicionamiento en el proceso de negociaciones que vaya apuntado a exigir, por ejemplo, como medida central del tratado, la reducción de la producción de plástico como una cuestión central, con metas globales y vinculantes, es decir, obligatorias de cumplir para la reducción tanto de la producción y el consumo, porque si seguimos con los niveles de producción que hay hoy en día, que son enormes y que además crecen, además siguen creciendo cada año crecen más aún, lo que hagamos en el manejo de los residuos no va a servir de nada. Y eso es lo que está sucediendo hasta el día de hoy. Un saludo Con a la todos los bandera, esfuerzos que se finalmente. hacen por reciclar el plástico, por recuperar lo que no quede botado en el suelo, en la naturaleza, etcétera. Todo lo que hagamos finalmente termina siendo una raya en el agua porque los niveles de producción son tan altos y siguen creciendo y creciendo que nada de lo que hacemos es efectivo para el tratamiento de los residuos. Entonces ahí Suena, hay todos esos niveles de incidencia en los que estamos permanentemente trabajando. suena duro, pero es verdad, ¿no? Es lo que hay y también es lo que marca el desafío que nos toca. Ahora vamos a ir a un temita musical dedicado justamente a estos que están promoviendo la sobreproducción contra el cuidado del entorno. Nos vamos a ir con Señor Cobranza, ahí de la Versuit Vergarabat, y a la vuelta seguimos contigo, Alejandra Parra. Buenísimo. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tiene que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? ¿Qué? No me digan se mantiene con la
plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos, de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso, y así sube la balanza. El precio también sube la venganza, y ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo, ay, 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 uy, 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 ¿qué me dicen del dedito que le meten que Jujuy? Ay, 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 uy, 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 ¿qué me dicen del dedito que le meten que Jujuy? Van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito, y como sangra, y no es el culo, sino el que sangre se retuerce ese gran culo de este mundo. Adiós seguro, están en lista los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narcotraficante, te transmiten por cadenas, son del caos, paranoiquean. Te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumas, si tomás, si vendés, si fumás, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomás, vendés, comprás, fumás, y vayas en toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué nos queda? Elección o reelección, para mí la misma mierda, hijo de puta, el Congreso, hijo de puta, la Rosada y en todos los ministerios, porque es tu hijo de puta que te caga la pata. Escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. 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 Sí, latino. Ellos tienen el poder y lo van a perder. 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 En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. 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 Marcando la diferencia, día a día, mejores para usted. Nuevo Mundo, Ovalle. Tienen el poder y lo van a perder. Así dice la canción. Y habemos quienes pensamos que sobre todo, más que lo van a perder ellos, es que nos vamos a dar cuenta que todas y todos tenemos el poder, que el poder es verbo, no es sustantivo. Y entonces es cosa de ejercerlo, y es parte de lo que está haciendo la Alianza Basura Cero Chile. Estamos con Alejandra Parra Muñoz, quien, a propósito de esto mismo, ¿no?, de incidir, de ir viendo cómo en los distintos retruécanos que tiene la estructura de poder armada se puede ir generando cambios. Nosotros nos enteramos, Alejandra, que ayer estuviste por el Congreso Nacional hablando con las y los parlamentarios para que la ley, toda la agenda de permisología que está detrás de una apuesta, ¿no?, de las autoridades en colusión, vamos a decir, en alianza con ciertos sectores empresariales, se apruebe en el país. Y queríamos saber qué es esta agenda de permisología para entender un poco el grado de incidencia o cómo se puede incidir
desde la Alianza en estas cosas y sobre todo cómo afecta al tema de residuos que venimos hablando. Sí, mira, es una agenda muy regresiva en materia de protección ambiental. Esto quiere decir que el nivel de protección que hay ahora, que no es muy bueno tampoco, lo sabemos quienes defendemos la naturaleza en los distintos territorios de Chile, todo lo que tenemos que luchar para que no se hagan proyectos que sabemos que son dañinos o para que se fiscalicen los proyectos que están instalados o se haga una correcta evaluación ambiental de lo que se propone hacer de proyectos de inversión en los territorios. Esta magra protección que tenemos al medio ambiente hoy en día en Chile se quiere hacer más débil aún con esta agenda llamada de permisología que pretende instalar además la idea de que los permisos ambientales son una traba para el desarrollo económico del país y que por culpa del sistema de evaluación ambiental y por culpa de los procesos de filtrado, digamos, de los permisos, ¿cierto? Los trámites que tienen que hacer los empresarios para que les den permisos para instalarse, el país no estaría creciendo económicamente lo suficiente. Y que si se facilitan los trámites, se va a generar empleo y crecimiento económico, etcétera. Esa es la retórica de los sectores políticos que promueven esta agenda, que es una agenda que viene desde gobiernos anteriores, la verdad. O sea, yo me acuerdo Y de Lagos con los lomos de toro al desarrollo, por ejemplo, el claro. Capitán Planeta posterior. Sí, sí, es una agenda que viene desde hace bastante tiempo, que se intentó también ejecutar en el gobierno de Sebastián Piñera, pero no se logró solo en parte, la verdad, porque ahí se creó la Oficina de Grandes Proyectos, por ejemplo, que es una oficina pública donde se le paga a gente para que haga lobby dentro de los servicios públicos para la más rápida aprobación de megaproyectos. Y se paga un sueldo, pero millonario por hacer eso. Cuestión que en realidad las empresas ya tienen plata y funcionarios, trabajadores destinados para eso, pero bueno. O sea, es como para Eh, profundizar la asimetría existente, porque en el fondo es viabilizar los proyectos contra la voluntad de los territorios que están diciendo que no quieren dichos proyectos. Y no existe una oficina estatal para apoyar a los territorios que están pretendiendo salvaguardar los derechos propios y de los territorios que habitan. Sí, así es. Al contrario, pues hay muy escasos fiscalizadores. Por ejemplo, acá en la región de la Araucanía tenemos solo dos fiscalizadores de la Superintendencia de Medio Ambiente para fiscalizar todos los proyectos que se han aprobado en la historia del sistema de evaluación de impacto ambiental en toda la región. Entonces, claro, es débil la institucionalidad ambiental en Chile hoy en día y con esta agenda se pretende debilitar aún más. Entonces, la agenda está compuesta de varios proyectos legales. Uno es, por ejemplo, la reforma al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que ya esta reforma se aprobó en el Comité de Ministros y está en Contraloría para toma de razón. O sea, Y está oleado y sacramentado, digamos, ya salió del Parlamento. no, No, no es pasó por el administrativo. Parlamento. Es Sí. administrativo. Ya, perfecto. Y este proyecto de ley, bueno, que todavía no es ley, eh, perdón, todavía no es, no está, ¿cómo se llama? En vigor Ujú. esta No entra en modificación vigencia, digamos. reglamentaria, Claro. Ujú. pero es cuestión de tiempo, lamentablemente. Amplía los umbrales para el ingreso a evaluación ambiental de proyectos. Mira, aquí tengo la minuta que salió del Ministerio de Medio Ambiente de la modificación de este reglamento cuando estuvo en proceso de participación ciudadana la modificación. Y yo, junto con cientos de personas, hicimos observaciones a la propuesta de modificación, pero al parecer ninguna de nuestras observaciones fue acogida y el proyecto pasó tal cual al Comité de Ministros que lo aprobó y ahora está en toma de razón. Y aumenta umbrales, por ejemplo, para proyectos de disposición, reutilización, producción o almacenamiento de sustancias tóxicas
desde 20 toneladas a 2.500 toneladas. O sea, actualmente cualquier proyecto de más de 20 toneladas, perdón, de más de 30 toneladas de producción, disposición, reutilización o almacenamiento de sustancias tóxicas ingresa a evaluación ambiental. Cuando esté en vigor esta modificación, ese umbral va a aumentar a 2.500 toneladas. Es Una decir, locura. aumenta ¿cuántas veces? O sea, demasiadas veces. 100 veces, no sé. Como 100 veces Claro, aumenta de 30 el umbral. a 25.000, una locura. Y eso, Lo mismo para vía sustancias administrativa, por explosivas. ventanilla. ¿Perdón? Eso por ventanilla. O sea, hoy día, si es que una comunidad estaba amenazada por la disposición de un espacio de acumulación de sustancias peligrosas que excedía las 30, ¿cuánto eran? ¿30 toneladas, dijiste? Tonelada. 30 toneladas, Tonelada. la comunidad podía hacer algo, podía ir al servicio de evaluación ambiental y pedir que se hiciera un estudio, que se hiciera una declaración. Hoy día tiene que ser 100 veces más grande que eso para poder tener acceso a ese tipo de resquicio. Exacto. Y este tipo de proyectos ahora, desde las 2.500 toneladas para abajo, van a necesitar solo permisos sectoriales. Y ahí entra el proyecto de ley de permisos sectoriales, que se terminó de aprobar ayer en la Cámara del Senado y que permite que ya no se necesite un permiso, sino que el titular solamente firme una declaración jurada diciendo que va a cumplir con todas las normas y con eso comience a ejecutar su proyecto. Eso corre para, como regla general en este proyecto de ley para todos los permisos sectoriales. Todo lo que se solicita a las Ceremis de salud, por ejemplo, que tiene que ver con tratamientos de aguas servidas o manejo de basura, o los proyectos que pasan a la CONAF, los planes de manejo de bosque nativo o permisos de tala de bosque nativo, o permisos para intervenir áreas silvestres protegidas, o los permisos sectoriales del Ministerio de Energía para instalar centrales hidroeléctricas de pasada, por ejemplo, O torres de de alta menos tensión, todas esas cuestiones de 3 pasarían por permisos megawatts para sectoriales. abajo, no ingresan a evaluación ambiental y solo requiere permiso sectorial del Ministerio de Energía o modificaciones de cauces de ríos que piden permisos sectoriales a la DGA, o extracción de áridos que también piden a la DGA permisos sectoriales. Todo eso ya no va a requerir permiso, sino que simplemente una declaración jurada. Y Porque el todo el Estado va a mundo, en el tener fondo es que... como que todo el mundo le cree a estos titulares que lo que buscan es el bien común y no solamente aumentar su tasa de ganancias. Por lo tanto, si es que ellos me están jurando que se van a portar bien, yo les tengo que creer. ¿Es como ese el Exacto. sentido común que subyace? Sí. Exactamente, que van a respetar las leyes y las normas de Chile de manera irrestricta. Ahora en el Senado, por lo que nos dijeron ayer, una asesora de algunas de las diputadas y diputados del Frente Amplio, la asesora nos dijo que en el Senado se incluyó ahora una modificación para que cuando un proyecto se instale a través de una declaración jurada, tenga que obligatoriamente ser sometido a fiscalización. Cuestión que no es suficiente porque no cumple con el principio preventivo, para empezar, porque el principio preventivo dice que hay que prevenir el daño y no intentar repararlo una vez que ya está generado, que es lo que tú haces cuando vas a fiscalizar, vas a ver si es que hay daño o no, y si hay daño, ¿qué hace el Estado? Pasa una multa. La multa no resuelve el daño. Entonces, la fiscalización no cumple con el principio preventivo y además de eso, no existen fiscalizadores suficientes para eso en Chile. Lo sabemos, todo el mundo lo sabe. Y la ley tampoco pone más recursos para contratar más fiscalizadores. Entonces, Pero si a eso además, perdona Alejandra, realmente, pero si a eso además le sumamos que los procedimientos fiscalizatorios son altamente engorrosos y en muchos casos tan eternos que terminan reduciéndose a nada, es darse vuelta en lo mismo nomás, es como cautelar que todo se profundice y que el daño se perpetúe finalmente. sí, así es. Es simplemente dejar la cancha abierta
y el territorio a disposición de quien tenga dinero y llegue primero, se instale y haga lo que quiera. Es transformar todo en el lejano oeste. Y bueno, eso es uno de los problemas del proyecto de ley. Otra cuestión que tiene problemática es los silencios administrativos positivos para los cuales en el fondo el Estado tendría que justificar la necesidad de procesar un permiso, pero en el proceso de ese permiso se otorga silencio administrativo positivo, es decir, si la institución pública no alcanza a contestar en el plazo administrativo que tiene para hacerlo, se da por aprobado el permiso y además acorta estos plazos para contestar. También este proyecto de ley abre la posibilidad para que los titulares de proyectos que están aprobados puedan solicitar la no aplicación de nueva legislación ambiental por 8 años. Y también tiene una cuestión que es como un sistema fast track para proyectos que 5 ministerios decidan que son estratégicos para el país y a esos proyectos se le acortan los plazos a la mitad. O sea que no le podríamos haber achuntado mejor con el tema musical que escogimos. Sí, Porque hay exacto. como toda una red de colusión rumbo hacia la vulneración de los derechos que las comunidades han venido sistemáticamente denunciando. Ya con la actual legislación se veían vulnerados y ahora con esto es como que da la impresión de que bastó que la gente pudiese conocer los espacios que tenía para incidir para que le cambiaran completamente el trazado. Hoy día, ¿cuáles serían, en el actual escenario que está discutiéndose, los espacios de incidencia que tendrían las comunidades? Si es que ven que su territorio está siendo ferozmente amenazado, como los miles de proyectos que se instalan permanentemente. Sí, bueno, los espacios institucionales se reducen un poco porque seguimos teniendo los espacios del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿cierto? Que obligan a la existencia de una participación ciudadana en el caso de los estudios de impacto ambiental, en los casos de las declaraciones. La participación ciudadana tiene que solicitarla la ciudadanía dentro de los primeros 10 días desde que se publica en el diario oficial el Un proyecto diario que todo el mundo lee, ¿cierto? y tienen que hacerlo además 10 personas naturales directamente afectadas o 2 organizaciones con personalidad jurídica vigente y también justificando la existencia de cargas ambientales. Si se configura todo eso, el Servicio de Evaluación Ambiental es quien tiene la decisión de abrir un proceso de participación ciudadana. Pero son muchos más los proyectos hoy con la modificación al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Son muchos más los proyectos que no van a entrar a evaluación. También en la modificación del reglamento del sistema de evaluación está incorporado que se eximen de evaluación las modificaciones a proyectos ya aprobados, cuando la modificación ingresaría por el mismo literal que el proyecto original, es decir, un vertedero o un relleno sanitario que tiene RCA, si se quiere ampliar, eso no requeriría nueva evaluación ambiental, sino que simplemente un permiso sectorial. Entonces se reduce mucho más el área dentro del cual los proyectos tienen que evaluarse ambientalmente y por lo tanto hay espacios institucionales para la participación ciudadana. Y el proyecto de ley también tiene la posibilidad de que cuando haya una declaración jurada, alguien de la ciudadanía pueda reclamar en contra de esa declaración. Pero para eso tenemos que enterarnos y no hay forma de que nos enteremos. Y además, la ciudadanía ya tenemos suficiente carga de trabajo, digamos, intentando proteger nuestros territorios con la institucionalidad que hoy en día hay, con esta otra Va a ser más no duro el vamos a dar escenario. abasto y tampoco hay un proceso de transparencia, todo eso, nada. Y Alejandra, cuando tú fuiste a hacer incidencia, me imagino que ayer fue uno de los tantos momentos en donde se estuvo haciendo incidencia a nivel parlamentario. ¿Cuál es la percepción de las y los parlamentarios frente a esto que es tan aberrante, ¿no? Como que a cualquiera que tuviera sentido común le parece que no va bien. ¿Cuál es la percepción?
¿Están alineados con el modelo en perjuicio de los territorios? Mira, yo creo que la mayoría de las diputadas y diputados con los que hemos hablado nos han escuchado y muchos de ellos han cambiado su posicionamiento. Y lo que pasa es que originalmente el proyecto de ley pasó por la Cámara de Diputados de una manera y en el Senado se le hicieron modificaciones que lo empeoraron. Entonces, por ejemplo, este artículo que permite la declaración jurada en vez de el permiso sectorial, estaba originalmente como una cuestión aplicable solo en ciertos casos, no para todos, no como regla general. Y ahora en el Senado se le hicieron estos cambios para que aplique como regla general. Entonces, estamos informando a las diputadas y diputados de ese cambio, y la verdad es que yo diría que con todos, muy pocos diputados, por ejemplo, Andrés Givanet, que es de mi región, ya no recuerdo de qué partido es, Demócrata Cristiano, PPD, algo así, ex Concertación, él está a favor del proyecto. Pero yo diría que todas y todos los demás con los que hemos hablado, del Partido Socialista, del Frente Amplio, independientes, muchos independientes también, del Partido Ecologista Verde, de la Federación Regionalista Verde Ecosocial, están muy alarmadas y alarmados, muchas de ellas y de ellos ya se pronunciaron que van a votar en contra del proyecto, y ese rechazo al proyecto está creciendo cada vez más, producto de estas conversaciones que estamos teniendo allá en vivo y en directo, en persona, ¿cierto? Cara a cara con las diputadas y diputados. Es mucho más difícil la gestión en la Cámara del Senado, que es más hermética, son menos accesibles las senadoras y los senadores. A pesar de eso, igual hablamos con el senador Huanchumilla, que igual aprobó, creo que rechazó algunos artículos, pero en general aprobó casi todo. Con el asesor del senador Latorre también hablamos que no hizo ninguna resistencia a la aprobación de los artículos más nefastos, y el senador Durresti, la senadora Fabiola Campillay y la senadora Yasna Proboste han sido los únicos tres que han rechazado todos los artículos problemáticos de este proyecto de ley y que han estado alzando la voz en el Senado, advirtiendo que esto es una desregulación, que esto en el fondo es una abdicación del deber del Estado de proteger a las personas, proteger el medio ambiente, los derechos humanos que se ven vulnerados con este proyecto de ley. Humanos Pero y bueno, ambientales, ¿no? Y Alejandra, la pregunta es, ¿en qué fase está la tramitación? Porque también sería interesante que quienes nos están escuchando activen su propio poder personal, contacten a sus diputadurías, a sus senaturías y les hagan presente que esto es aberrante. Entonces, ¿en qué fase está la discusión legislativa? mira, se aprobó ayer, se terminó de aprobar todo el proyecto de ley en el Senado ayer y se despachó para la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces, hablar con los senadores y senadoras en estos momentos ya es inútil, a menos de que sea para reclamarle, recriminarle su voto a favor de este proyecto de ley. O pedirle explicaciones, digamos. O sea, como que dar la discusión. Porque si es que esto se aprobara, o sea, se rechazara en diputados, tendría que ir a comisión mixta, me imagino, ¿no? Sí, así es, porque ya se aprobó en general cuando pasó por primera vez por la Cámara de Diputadas y Diputados. Bueno, entonces ahora va a ingresar a la Cámara de Diputadas y Diputados y allí, como tú bien dices, se pueden rechazar solamente las indicaciones, es decir, los cambios que se le hicieron en la Cámara del Senado. Pero para eso hay que tener por lo menos 77 diputadas y diputados que rechacen esos cambios. Así es que es súper importante que en estos momentos nos comuniquemos con nuestras diputadas y diputados en nuestros distritos para exigirles que voten en contra de todas las modificaciones que se le hicieron en el Senado a este proyecto de ley, sobre todo en contra de la aplicación de las técnicas habilitantes alternativas, que es la declaración jurada y el aviso como regla general. El silencio administrativo positivo también, el acortamiento de los plazos para las respuestas de los servicios públicos. Todo eso, bueno, la verdad no sé el detalle de qué artículos se pueden rechazar en la Cámara de Diputadas y Diputados.
pero pedirles que Pongan ojo. rechacen sobre todo esas modificaciones nefastas que se le hicieron en la Cámara del Senado. También nos estamos coordinando entre las organizaciones para terminar de revisar bien lo que salió del Senado, pero es súper importante poner en alerta a nuestras diputadas y diputados sobre lo peligroso que es este proyecto de ley y también sobre la posibilidad de poner un requerimiento por inconstitucionalidad, porque si se aprueba así como está, realmente significa una vulneración a derechos constitucionales como el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho al medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la salud, incluso derechos económicos como el derecho a la igualdad ante el Estado y las posibilidades de que distintas personas que quieran, por ejemplo, instalar un negocio, eh, tengan igualdad de posibilidades de instalarse y se instale el mejor negocio posible en ese lugar. Y no Bueno, simplemente el primero que llegue y firme una declaración jurada y comienza a construir. el que ponga más plata sobre la mesa, Alejandra Parra Exacto. Muñoz, son las 1 de la tarde y nosotros ya tenemos que ir cerrando este capítulo de Todo se transforma, pero en la confianza, ¿cierto?, de que este comportamiento basura que están teniendo muchas y muchos de nuestros parlamentarios lo podamos transformar en una instancia de articulación, de reflexión colectiva, de reposicionamiento de los derechos de la naturaleza y de las personas que somos parte de ella en las mesas de nuestra casa y sobre todo en las decisiones comunales, provinciales, regionales y a nivel país. 1 millón de gracias por acompañarnos esta tarde, Alejandra. ¿Algunas palabras de cierre antes de terminar? Gracias a ustedes por la invitación y a la gente que está escuchando el programa, una invitación a vincularse con otras organizaciones, con los procesos políticos que tienen un gran impacto en nuestras vidas y en nuestros territorios, a movilizarnos de alguna manera y a restablecer esta relación armoniosa que deberíamos haber mantenido con la naturaleza a través de todas nuestras acciones cotidianas y nuestras decisiones como consumidoras y consumidores y nuestras decisiones como ciudadanas y ciudadanos al momento de votar también. Muchas gracias, Alejandra Parra Muñoz, coordinadora nacional de la Alianza Basura Cero Chile, por acompañarnos en este Todo se transforma. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.